Católico sobre las revelaciones de Jesús a un alma niña. Es una señora casada, italiana, a la que Jesús le ha llamado el alma niña por sus condiciones de su alma, la forma que ella es. Y le ha hecho unas revelaciones impresionantes. El programa pasado tuvimos pues una revelación impresionante sobre la cruz, algo realmente sobrecogedor, que solamente esa sabiduría de la cruz solamente nos la puede dar Jesucristo. Pues por eso me congratulo en saludar a Jesús Ausocúa desde España. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Un placer poder estar con usted en esta tarde-noche para usted. Muchas gracias a usted, Cecilia, y a todo el equipo del Mundo Católico por el enorme esfuerzo que hacen, a pesar de la destrucción, del intento de destrucción y del daño tan enorme que les han hecho con ese hackeo y que han intentado destruir una cadena que está ocupándose de miles de almas. Entonces, eso es que están haciendo ustedes bien y tenemos que empezar a pensar que es una persecución en toda regla, que está orquestado, que está diseñado especialmente para destruir a la Iglesia a través de los medios que difunden la evangelización. Y, por tanto, va a haber que empezar a pensar en tomar medidas, Cecilia, porque es muy grave. Muy grave. Es muy grave lo que está pasando, pero no solamente a nosotros, a todos los medios católicos. Hemos empezado a tener ya una persecución tecnológica o digital, como le quieran decir, y es difícil, es algo difícil, pero pues tenemos que sobrellevarla y decirles a todos nuestros suscriptores que no se despeguen de nosotros, que nos ayuden, que colaboren, escuchándonos, poniéndoles like, pasando estos programas a otros, vale mucho la pena. Una cosa que es notoria, y antes de seguir, decir que Jesús representa al Cenáculo Universal de Reparación del Corazón de Jesús desde Valladolid, España, y desde allá está él pues transmitiendo con nosotros. La verdad es que los medios de comunicación católicos en este momento estamos sufriendo un ataque muy grande del enemigo, y este ataque tiene diferentes frentes, o sea, frentes muy diversos, pero el tecnológico es el más difícil. ¿Por qué? Porque los otros, nosotros con oración, con sacrificio, con penitencia, con entrega, o sea, con estar cerca de Dios, haciendo lo propio, podemos liberarnos de los ataques del enemigo, aunque pueden ser externos, que de hecho yo tengo muchos ataques externos, muchos, no muchísimos, pero bastantes, suficientes. Y por lo que se refiere a lo digital requiere de un conocimiento muy grande. Entonces no es tan fácil poderte vulnerar en lo digital, y estas personas tienen una capacidad extraordinaria para vulnerarte. Imagínense, con contraseñas, correos, teléfonos, que es todo un mecanismo que tiene YouTube para que tú tengas un absoluta control de tu estación, pues es como si lo hubieras perdido. Y entonces te roban tus suscriptores, te roban tu posibilidad de las vistas, te bajan los videos, suben los suyos. Es muy delicado, es súper delicado. Entonces, pues estamos en este proceso, y no solamente lo estamos sufriendo nosotros. Busquen las emisoras católicas, se van a sorprender de las pocas visualizaciones que tienen. Y esto es también otra forma de atacarlas, porque las van proscribiendo, y en lugar de que tengan el mismo impulso que tienen todas las demás, no tienen el impulso. Qué casualidad que todas tenemos el mismo manejo, además de, por ejemplo, estaciones como EWTN, a la que están por bajar de DirecTV. Ya no la quieren poner en la televisión. Entonces esa es una forma de impedirte la evangelización. Lo siguiente es que ya no puedas hacerlo tampoco a través de la radio tradicional. Y lo que te queda son las redes, pero para que acaben con las redes va a ser más difícil, ¿no? Es mucho más difícil. Así que, bueno, pues vamos a seguir luchando, y vamos a buscar otros medios alternativos. De momento estamos así, continuamos
Y también somos agradecidos con YouTube en la medida que lo debemos ser, porque YouTube nos da recursos y hay que ser agradecidos, ¿verdad? Agradecidos en ese sentido, pero le pedimos a YouTube que tenga bien proteger sus estaciones y proteger también a aquellos que pensamos diferente o aquellos que somos católicos, ¿verdad? Proteger las estaciones católicas. Pues muy bien, así que también a Jaime Duarte lo están molestando a todos lados, en todos lados, está fuertísimo, fuertísimo, sí les puedo decir que es un ataque muy frontal y la parte más delicada en el sentido personal es el ataque personal, porque muchos de los predicadores que son católicos han sido atacados en diferentes frentes por el enemigo, de tal manera que los tira, ya sea sus familias, su prestigio, que mandaron un mensaje por Twitter o por redes que los puede minar, pues lo toman ese y entonces los minan. O sea, la verdad es que es muy complejo. Por eso hay que estar, pues, ser muy delicados y ustedes protejan la estación, o los suscriptores protéjanla. ¿En qué sentido? Que estén atentos, que se suscriban, que lo transmitan, que vean los videos y que pues manifiesten su beneplácito en las cosas que transmitimos, ¿verdad? O sea que ustedes saben, si cuando estamos transmitiendo, no, usted lo ha visto, Jesús, que empiezan a mandarnos un spam espantoso de cosas sexuales, de cosas de pornografía, de una cosa espantosa, que nosotros, Sí, ¿por sí. qué van a entrar? ¿No? El objetivo es aislar, porque el único medio después de la pandemia, el único medio que ha mantenido cohesión en el pueblo de Dios han sido los medios de comunicación, la comunicación online, ¿no? Sí. Entonces, es el medio idóneo de aislar, porque si ahora nos han acostumbrado a comunicarnos, digamos, por los medios telemáticos virtuales, pues cuando hackean un medio de estas características, lo que intentan es aislar a los miles de personas que tienen pues un alimento espiritual a través de la programación. Con un hackeo de estas características están provocando que entre en quiebra porque pierde visionados y destruyendo ese canal pues se produce un aislamiento del pueblo de Dios. Ese es el fin. Y entonces hay que empezar a pensar en que eso hay que combatirlo y además con cierta rapidez, ¿no? Sí, además Porque estamos hablando ya de palabras mayores, se trata de hackers, o sea, imagínense ustedes que vulneran las contraseñas, vulneran los teléfonos, vulneran los correos, se apropian de todo, o sea, es impresionante, es impresionante. O sea, lo que a nosotros nos pasó hace unos días fue impresionante. Fue algo así que notable, que nosotros decíamos, cuando, o sea, logramos detenerlo con los cambios que hicimos cambios muy rápidos, tecnológicos, de tal suerte que ya no pudieran entrar, ¿no? Y desde luego, inmediatamente a YouTube decirle, ¿verdad? Nos están hackeando, etcétera. Pero esto no solamente es un problema para YouTube, para nosotros, también para YouTube, porque el negocio para ellos es ese. Entonces, si cualquiera te puede vulnerar, desde Francia, unas computadoras ahí extrañas, que no sabes si son solamente los dispositivos, ¿no? Que están registrados en Francia, o son comprados en Francia, pues entonces, ¿no? Se hackearon su celular, claro, te pueden hackear tu celular, te pueden hackear el YouTube, te pueden hackear, no sé, tus cuentas de banco. Ha salido últimamente personas que han hackeado las cuentas de banco, su aplicación, y les han robado todos sus recursos. En fin, es delicado. La cuestión tecnológica, bandidos y rateros siempre va a haber. Entonces, y lo que quieren que es dinero, ¿no? Dinero y recursos y hacerse de todo. Entonces, hay que sellarlo, perdón, con la sangre preciosa de nuestro Señor. Sellamos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo esta transmisión. Además que el programa de hoy va a ser muy, muy bueno. ¿Qué vamos a ver el día de hoy, Jesús? ¿Qué nos puede decir? pues yo creo que el Señor cada vez nos sorprende más. O sea, yo no había leído, usted sabe perfectamente que yo no había leído esto, me lo he encontrado ahora aquí. Y en qué pocas palabras el Señor va a decir que el único, además es tajante, no es una interpretación de un servidor, no. El Señor dice con claridad meridiana, de forma contundente y tajante, que el único medio
de poder librar las almas de la condenación, a pesar de las que ya se han entregado al mismo Satanás, es la divina voluntad. Luego lo veremos. Es contundente. Luego lo veremos. Pues muy bien, si usted quiere, vamos a dar paso al mensaje del 2 de agosto de 2020. Sí. Dice, hoy durante el rezo del Santo Rosario, Jesús me ha llamado, pero no era capaz de encontrarlo. Luego lo he visto sentado en el suelo, apoyado a la piedra que servía de pared a una especie de habitación que parecía el interior de una cueva, pero que estaba bien ordenada y se abría otro pequeño cuartito. No había mucha luz, pero veía que era una casa habitada por alguien. Jesús me pidió que me acercara a él y me senté sobre sus piernas. Yo debía de tener unos 6 o 7 años, no más. Tomé sus manos y quise ponerlas en mis mejillas y él me dijo, pequeña mía, ¿sabes dónde estamos? Estamos en la casa de José en Nazaret. Aquí en esta parte de la casa jugaba a menudo con mi madre, o también solo. He vivido sereno en este lugar lleno de amor verdadero. Aquí a menudo contemplaba mi cruz y amaba su estar en mí y lo que me traía al corazón. Yo no creo haber entendido el significado de lo que me ha dicho. Luego me tomó en sus brazos y fuimos a caminar al otro lado del Chicón o Gijón, pasando entre los soldados del templo enviados a capturar a Jesús. Ellos no nos veían y Jesús me hizo ver y oír sus almas. Oh, ¿qué? Si me lo suben, por favor. Oh, qué horror, cuánta corrupción, maldad, codicia, sed de poder, envidia, mentira. Y Jesús estaba muy triste. Al final llegamos a una escalinata y oí un ruido muy estridente. Jesús me dijo que mirara y escuchara bien. Vi llegar una figura cubierta con un manto gris oscuro, en la cara, con la cara medio tapada, y lo que se veía era de una tristeza angustiosa mortal. Arrastraba una cadena pesada y cuerdas con cadenas más pequeñas, y tras él vi una multitud enorme de figuras deformadas, semitransparentes. Cada una parecía llevar un dolor insoportable, todas sujetas con cadenas y cuerdas. Eran arrastradas, amontonadas, empujadas, estiradas. Era horrible ver ese desfile. Jesús rompió el silencio, preguntando a esa figura alta vestida de gris qué quería para liberar esas almas. Y alguien respondió que el rescate ya estaba pagado, pero que esas almas voluntariamente habían buscado, deseado y aceptado el infierno y la condenación, y que por tanto no había precio ni nada que pudiera liberarlas. Pero Jesús respondió que sí, que había una sola, y la única cosa que podía liberarlas de sí mismas y de lo que habían elegido era la potencia creadora de su divina voluntad, que llama al hombre al seno de su creador para rehacerlo en su plena imagen y semejanza, como debía ser desde el principio, porque Dios es perfecto y quiere al hombre perfecto como criatura y como hijo amado de su divina, eterna e inmutable voluntad. A estas palabras que yo no entendí, esa figura angustiosa y horrible desapareció como tragada por la nada, y todas esas almas apagadas, casi sin vida, doblegadas, esclavizadas, arrastradas, grises, oscuras y malolientes, se volvieron un inmenso rayo de luz, una luz cálida, coloreada, perfumada, vítrea, casi líquida, que fluía sobre sí misma, con haces de luz de 1000 colores, y luego volvía a ser una luz única que se expandía en todas direcciones. Casi parecía la luz de una fortísima aurora boreal que hacía vivo el universo. Y Jesús me preguntó si había entendido todas esas cosas y le dije que no. Me sonrió y me abrazó. Luego me ha dejado en el cuarto misterio luminoso con su bendición de amor, diciéndome que quiere todavía decirme una cosa más importante, pero no ahora, no ahora. Ahora acaba tus oraciones que me consuelan. Recemos juntos. Vamos más abajo. No sé si ya acabó aquí. En este mensaje del 2 de agosto le pedí a la autora una aclaración sobre el pasaje de las almas voluntariamente han buscado y deseado y aceptado el infierno y la condenación. ¿Están todavía en esta vida o en el más allá? El mensaje no debía dejar en la incertidumbre. A primera vista parecerían almas ya condenadas y no solo en peligro de condenarse, porque si todavía están en este mundo, sin duda aún es posible su conversión y por tanto su salvación. Mientras que para los que están ya más allá del tiempo en esta vida, el alma ya ha decidido voluntariamente su destino eterno.
Como dice San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. El libre albedrío, Dios nunca nos lo quitará jamás. Me responde que la frase hay que verla como una imagen plástica, casi tridimensional. Jesús me ha hecho ver una multitud de almas afligidas, atormentadas, desangradas, metafóricamente áridas y requemadas por el pecado, cuyo salario es la muerte aún en vida, una muerte eterna que nunca muere. Estas almas están aún en sus cuerpos, o sea, están vivas todavía, son almas que han adherido a Satanás, se han adherido a Satanás, le faltan, ¿no? Son almas que se han adherido a Satanás con pactos de sangre, con ritos ocultos, perteneciendo a sectas satánicas, haciendo sacrificios más o menos evidentes, almas corrompidas al servicio del mal como odio, injusticia, abusos, infidelidad, prostitución espiritual, crimen, opresión y escándalo a los pequeños y a los huérfanos, la mentira, la codicia y la envidia que produce la muerte. Pues bien, esas almas ya han dado su consentimiento al demonio y su amo ha recibido su libre ofrecimiento, como en el caso de Judas. Jesús lloraba y sufría porque veía su sangre derramada en vano, también por Judas, que no quería ser salvado y corría alocadamente hacia la perdición. Y todos los estratagemas de amor del corazón divino de Jesús se perdieron y el Señor vio a aquella pobre alma devastada alejarse en brazos de Satanás. Cuando el maligno, el ángel caído, tristísimo y angustioso, dice que el precio ya fue pagado, se refiere al sacrificio de Cristo, que ha rescatado con su sangre y con sus santas llagas nuestra esclavitud del pecado. Ese sacrificio ya fue ofrecido y ya ha liberado de la muerte eterna a aquellos que se abren a Dios, a la salvación, a aquellos que no rechazan a Dios y no lo odian, sino que lo aman. Pero aquí Jesús proclama un exceso de su amor, porque su divina voluntad en un exceso de amor paterno y creador da a las almas que ya están en poder del maligno, por su libre decisión, una potente luz, una llamada de amor que resuena en esas almas y que las lleva a la luz el principio, ¿no? Y las lleva a la luz el principio, en que logran ver a su creador y amarlo como él es, y así son liberadas de la muerte. En el fondo, pensando a esto que me viene a la mente, aviso que en Garabandal, y no solo fue anunciado en Garabandal, es decir, un momento eterno y divino en el que todo se detendrá y el Espíritu de Dios se derramará potentemente, de tal modo que todos, sin distinción, veremos nuestras almas, veremos lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, y las consecuencias de nuestras acciones para poder arrepentirnos y volver a Dios con corazón contrito. Es un acto único de inmenso amor divino para llamar a la criatura su creador. Ahora, almas que aún están en cuerpos vivos tienen el don de libre albedrío y pueden siempre decir no, pero Jesús no me ha mostrado el número de los que se salvarán. Esta imagen ya ha sucedido, está sucediendo o sucederá. Yo no lo sé. Sé que muchas de esas almas que son esclavas del demonio por libre decisión, a pesar de que Él diga que ya no hay precio que pagar, Dios puede todo y como fruto de su potente y divina voluntad, llama a esas almas a la luz primordial, ofreciéndoles una visión divina absoluta. Y por tanto muchas de ellas que han sido engañadas por Satanás y por sus alzas lisonjas, hallarán de nuevo el amor de Dios y lo buscarán y elegirán cambiando para siempre su destino eterno. Le he preguntado a Jesús por qué había preguntado al demonio cuánto quería por liberar esas almas. No lograba entender. La respuesta ha sido que hacía falta que esas almas oyeran la sentencia de Satanás, que de todas formas nunca es la última. Entonces le he preguntado por el alma de Judas y Jesús me ha contestado que lo que impidió el acto salvífico de amor a su alma fue la desesperación y no el pecado, por más grave que fuera. No sé si hay más. No, hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Pues, Cecilia, todos los que hemos estado atentos al mensaje del Señor al alma niña, me parece que podemos sacar la misma conclusión, ¿no? Y yo voy a decir la mía, ¿no? La salvación de las almas depende de la divina voluntad, en el tiempo en el que estamos.
porque según he querido entender e interpretar, hasta las almas que han entregado al enemigo su alma, incluso con pactos de sangre, todavía están a tiempo de ser liberadas, incluso si esas personas ya no responden de sí mismas, porque como decía el Señor a Luisa, que el problema de los últimos tiempos sería que las conciencias estarían ciegas, no distinguirían lo que es bueno de lo que es malo. Y son estas almas a las que está refiriéndose, a mi modo de entender, el Señor, porque las que han dicho sí al Señor y llevan una vida, vamos a decir, ordenada, los que se han arrepentido, los que utilizan los sacramentos con frecuencia, están salvados. El problema son la multitud de personas que han perdido el sentido de la diferencia del bien y el mal, que consideran que todo es aceptable y por tanto, dice el Señor, a mi modo de entender, que la divina voluntad es el único y último medio para la salvación. Y recobra sentido, Cecilia, todo lo que venimos hablando en todos los programas, fundamentalmente en la pasión del Señor. Cuando el Señor hace hincapié en que son las almas que se unen con su misma voluntad e intenciones, las que van a concurrir con su humanidad para que el fin único de nuestro Señor Jesucristo, y él lo dice por activa y por pasiva, son almas, almas y almas. Esa es la constante de nuestro Señor, almas. Y aquí, curiosamente, en unas revelaciones que parece ser que no tienen concordancia a priori, resulta que nos vuelve a recordar, a pesar de hacer la pasión del Señor comentada como estamos haciendo ahora, cuyo objetivo es instruirnos todos para empezar a llevar a cabo en unidad con Jesús la pasión, precisamente para este objetivo que el Señor tiene. Aquí lo que nos dice con rotundidad el Señor, ya desde el principio, es que tras ver el alma niña tal multitud de figuras deformadas, todas sujetas a cadenas y cuerdas, que rompió el Señor el silencio y que dice, ¿qué quería para liberar esas almas? Que el rescate ya estaba pagado. Dice, no, esas almas no están liberadas. Porque es lo que confundimos, Cecilia, todos. No, el Señor ya pagó por nosotros, sí, claro, pagó por nosotros. Pero el que hace lo de Judas y el que no le reconoce está renunciando a la misericordia de Dios, que es el pecado único que todos sabemos que no se perdona, que es el desprecio a la misericordia de Dios. Y entonces aquí el Señor lo dice de forma palmaria. Dice, no, yo sí pagué. Dice, pero esas almas voluntariamente habían buscado, deseado y aceptado el infierno y la condenación. Y se está refiriendo a estas almas, no a las pecadoras como las nuestras, que nos confesamos, nos arrepentimos y vamos al sacramento de la Eucaristía y el Señor nos libera de la culpa y recobramos la gracia. No, se está refiriendo a las que ya están ciegas en conciencia y que salvo que haya otras personas que estén en oración, pero la oración hecha en unidad con el Creador, en la divina voluntad, no se podrán salvar. Es decir, que a continuación dice, pero ¿qué precio? Ni nada que pudiera liberarlas. Y dice Jesús, sí, se pueden liberar. Que hay una sola y única cosa que puede liberarlas de sí mismas. Y de lo que habían elegido voluntariamente y libremente. La potencia creadora de su divina voluntad. Es decir, que en contra de la elección, de la condenación por aceptación voluntaria de muchas almas que han dicho sí al mismo enemigo, que están viviendo de forma, vamos a decir, o sea, con conocimiento lo que están llevando a cabo, incluso esas
por la potencia creadora de la oración hecha en la divina voluntad, es decir, en unidad con Jesús, esas almas tienen como última alternativa de salvación la oración hecha en la divina voluntad, pero no por ellos, porque van a ser incapaces, que ahí ¿no? está Sería el de otras nativo. personas, ¿no? Como que da a entender que alguien tiene que hacer eso. O sea, porque Efectivamente, Jesús está poniendo su divina voluntad para que ellos tengan acceso a la salvación y entonces puedan ver con claridad y cambiar de su libre albedrío, cambiar su libre albedrío, exactamente. ¿no? Es decir, nos traslada, Cecilia, nos traslada el Señor la responsabilidad de liberar a esas almas, porque ni siquiera el Señor puede llevarlo a cabo él solo, porque necesita de la humanidad de las criaturas, para que a través de ellas, en unidad con el Creador, con la oración en fusión con el mismo Creador, produzcan los efectos de generar esa luz que requiere la ceguera de esas personas que están absolutamente ya abducidas, incluso poseídas, para que es tan potente, como dice el Señor, la potencia creadora de la divina voluntad, tiene tal poder que es capaz de persuadir con la potencia de la divina voluntad para que esa conciencia de esa criatura empiece a ver algo de luz, pueda reconocer a nuestro Señor Jesucristo en el último momento y decirle sí. Imaginemos la gran responsabilidad que tenemos. Lo decimos en cada programa cuando hacemos alusión a la necesidad, a la urgencia de ponernos a fondo en sintonía para unirnos a la pasión del Señor con la conciencia de lo que el Señor quiere con esa oración, que son almas. Es esto lo que el Señor está diciendo, con claridad palmar y absoluta. Esto no está diseñado por Mundo Católico. Vamos a poner esto hoy. No, esto ha surgido en el tema de hoy. No, Y esto resulta que salió no está dice, planeado, no está planeado, no tiene mano negra. dice, las almas que han escogido libremente la condenación consciente, dice que hay opciones para ellas. Una única cosa puede liberarlas. Una única. La potencia creadora de la divina voluntad, que llama al hombre al seno de su creador para rehacerlo en su plena imagen y semejanza, como debía ser desde el principio, porque Dios es perfecto y quiere al hombre perfecto. Como criatura y como hijo amado de su divina, eterna e inmutable voluntad, vuelve el Señor a recordarnos que el objetivo para el que fuimos creados, y es importantísimo que todos debiéramos tener siempre esto grabado a fuego, recordarnos a nosotros mismos, tener esa autodisciplina de recordarnos para qué hemos sido creados. Si verdaderamente empezamos a hacer un acto consciente, deliberado y constante para nosotros, ¿para qué me creó el Señor? Pues me creó, me voy al libro de Génesis, no me voy al libro del cielo, no, me voy al libro de Génesis y ahí me dicen para qué fui creado. Y fui creado para vivir en unidad con el Creador, como lo estaba Adán en un principio. Y a partir de la ruptura de Adán por mirar al pecado, por elegir libremente la miseria, se produce la frustración del amor de Dios con la criatura predilecta, que somos nosotros. Por tanto, si recordamos para qué hemos sido creados, siempre decimos esto. Pueden decir ustedes, pues esto cada día dice lo mismo. Claro, es que decimos lo mismo pues para que empiece a filtrarse en el subconsciente y seamos verdaderamente responsables de que nos estamos jugando almas que están a punto de condenarse. Cada vez que hacemos una oración en unidad con nuestro Señor Jesucristo de forma consciente, sabiendo lo que hacemos, el Señor está liberando almas de la condenación. Y dice el Señor, y la criatura que lo hace conmigo
se convierte en corredentora. También podemos decir que en co-creadora, pero ahí no vamos a entrar hoy, sería entrar. Entonces, aquí el Señor, en otras palabras distintas, está volviendo a recordarnos que la salvación de las almas que se han entregado libre, espontáneamente, a Satanás y que las tiene atenazadas porque la conciencia la tienen totalmente confundida y a oscuras, tienen todavía un modo, el único, dice el Señor, la potencia creadora de la divina voluntad, a través de las criaturas que se van a prestar con su humanidad para que nuestro Señor Jesucristo, a la humanidad de esa criatura que se presta libremente y con la misma intención que Él, que nosotras, que liberar las almas de la condenación, va a ser la causante de que esas almas que ya están absolutamente condenadas por sí mismas puedan ser liberadas. Es decir, es tal la responsabilidad que tenemos, hermanos, hermanas. El Señor nos está diciendo en el día de hoy, nos vuelve a recordar que esas almas dependen de a los que nos ha dado el don de dones de conocer la existencia de la divina voluntad, que no es poco. Dice el Señor, quiere al hombre como Dios, que es perfecto. Ayer hablábamos de las devociones y de las virtudes, y hablábamos de la dificultad que existe, y hay que ser comprensivo con los que empiezan, en empezar a pensar que si Dios nos da a conocer el paso decisivo para que recuperemos lo que perdió Adán, es decir, esa unidad con Dios, tenemos que empezar a desapegarnos de todos los apegos del mundo. Y cuando dice todos, son todos. Y que evidentemente esto no se consigue de un día para otro. Pero que no perdamos de vista que el fin último del Señor para con nosotros es volver al lugar donde nos corresponde. En el libro de Cielo lo titula así, el fin para el que fuimos creados y retornar a Él. Eso es el conocimiento de la divina voluntad, conocer el camino para volver a retornar para lo que Dios nos creó, para vivir en unidad con Él. Entonces, a las personas que nos ha dado el Señor a conocer que existe la divina voluntad, cada uno nos ha sembrado una semilla y esa semilla depende de la intensidad con que la reguemos, va a germinar a una velocidad u otra. Si quiero estar recibiendo agua sin sol o sol sin agua, lo que me va a ocurrir es que esa semilla va a acabar dando muy poco fruto o ninguno. Si por el contrario hago un esfuerzo de reconocer que he sido germinado con el conocimiento del don para que recupere lo que perdió Adán, que fue esa unidad, es tan importante que es decisivo para la propia humanidad, porque no estamos hablando de mi alma, estamos hablando de que en la divina voluntad, cuando la criatura empieza a comprender la trascendencia de empezar a permitir a Jesús, a la Sacrosanta Trinidad, en Él y con Él, obrar con la criatura, los efectos que está produciendo no es solo para la persona que está permitiendo a Jesús obrar con ella, no. Los efectos se expanden a todo el universo, afectando a todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Por tanto, hagamos un acto de interiorización de si queremos salvarnos, queremos salvar también a todas las almas que están prácticamente condenadas. Esa es la apuesta.
Porque si lo que quiero es continuar con una vida sacramental, De misa dominical y ya. eso, misa dominical, estoy salvado. Ir al purgatorio a liberarme de todos los apegos de los que no me estoy desapegando aquí, ya lo haré en el purgatorio. Que no nos olvidemos de esto, que esos apegos van a desaparecer allá. Sí. Y me limito a mi salvación de mi alma. Bien, el Señor ya pagó por mí. Yo con liberarme de la suciedad continua que origino, suficiente. Pero una cosa, y así lo entiendo yo al menos, Cecilia, si el Señor nos da a conocer el don de dones, en el que a través de esto vamos a poder liberar las almas de la condenación. Yo creo que a mí me gustaría como que aclararles, porque la gente pobrecita está preguntando cosas, y no digo pobrecita porque sea pobre, sino porque necesita una dirección. Porque dice, perdón, Ceci, se hace la oración para que no se condene ningún alma, y se dice, pero que se haga en tu divina voluntad. Yo creo, a ver, el doctor nos ha dicho muchas veces que es una cuestión de intención, de intención. Si yo desde la mañana hice mi acto preventivo y me uno a Jesús y le pido liberar con todos mis actos, a todas las almas del purgatorio, de mi familia o fuera de mi familia, o a todas las almas del purgatorio, las libero del purgatorio, en divina voluntad. Si yo lo que le pido es que las almas que ya están, conforme voy viviendo esa divina voluntad, le voy pidiendo, Señor, te pido por las almas que ya se consagraron, que es el caso, ¿no? Las almas que ya se consagraron al demonio, ¿verdad? ¿Está usted de acuerdo, Jesús? Bueno, lo que ocurre con el conocimiento de la divina voluntad, hasta donde yo llego, y desde luego que el conocimiento que tiene el doctor Tomasini, no, yo no lo tengo. Sí le puedo decir que el Señor me ha dado la fortuna de haber contado con el doctor durante muchos años, me ha dedicado mucho tiempo, tengo esa gran fortuna, como usted y algunas otras personas. El Señor sí me ha dado la luz, por lo menos para tener, digamos, la estructura, la arquitectura de la divina voluntad, y eso, gracias a Dios, sí lo tengo claro, y yo eso sí lo comparto con ustedes. En este caso concreto, voy a intentar a ver si hoy soy capaz de transmitir con pocas palabras la esencia, ¿no? Por favor. Es decir, cuando nuestro Señor se encarna, cuenta con dos naturalezas, la divina, como Dios que es, la no tangible, porque mora en el no tiempo, en el plano espiritual, en el que no podemos ver, en el que mora el alma también, y tiene también una naturaleza humana, que es como la nuestra, es limitada y es finita. Entonces, Dios y hombre verdadero. Es hombre es el hombre perfecto al que deberíamos haber imitado, pero finalmente no se pudo por el pecado, ¿verdad? Bien. Pero esa humanidad de Jesús, cuando preguntan a las personas, pero si el Señor fue tentado, claro, pero no fue tentado el Señor, fue tentado la naturaleza humana nuestra en Él. Nuestras debilidades, Él las asume desde el principio, desde que es germinado, engendrado, no creado, y entra en el seno virginal de la Madre de Dios, de nuestra Santísima Madre. Ahí el Señor ya asume todos nuestros pecados. Bien, a partir de ese momento, cuando el Señor tiene esta doble naturaleza humana y divina, el Señor se vale de la humanidad para padecer los pecados del hombre y de los judíos, con la parte humana, los pecados que todos conocemos. Pero hay un pecado que paga con la parte divina, que es la del amor, que es la separación. Pero me voy a quedar ahí porque esto tiene su enjundia. Entonces, para simplificar, el Señor dice, yo necesité mi humanidad física para poder reparar al hombre como humano que es. Pero el Señor dice, ahora esta humanidad mía, Cecilia, está glorificada, ya no siente, no padece. Y dice el Señor, para que pueda seguir repitiendo lo mismo que hice cuando tenía esa doble naturaleza, necesito de la humanidad de las criaturas, de la nuestra. De modo que cuando nosotros
le decimos sí al Señor, y ese sí significa, Señor, empieza a participar de todos los actos de mi vida, sin condiciones. Toma tú las riendas. Comienza haciendo tú y yo voy a aceptar tu voluntad. El Señor, en cuanto lee esto en el corazón, que es inequívoco, que hay un compromiso real, el Señor va haciendo su trabajo, como dice Luisa. Solo necesito el deseo de la criatura y la disposición. Dice, y del resto me ocupo yo. La disposición. Cada alma, dice el Señor, solo la conozco yo. Aquí no hay maestros. Solo yo y el alma es cosa entre ella y yo. Solo. Por tanto, a partir del momento en que yo le digo al Señor, Señor, quiero verdaderamente llevar a cabo aquello para lo que me creaste, que era que te pudieras manifestar a través de mí y vivir conmigo, a través de mis actos. El Señor no tiene ojos físicos, necesita los míos para poder observar la creación. El Señor no tiene voz. El Señor es espíritu y necesita de una criatura para que pueda experimentar lo que la criatura experimenta en la materia, en la creación. En cuanto yo le digo ese sí inequívoco, el Señor, como le dice a Luisa, yo empiezo a hacer todo contigo, aunque no te acuerdes de mí el resto del día. Bien. Esto que es tan simple, lo que el Señor produce en el momento en que hacemos esto, es que Él empieza a repetir en nosotros absolutamente todo lo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Todo. ¿Por qué? Porque como en Dios no hay tiempo, todo lo que Jesús hizo no fue, está siendo. Pero para volver a repetirlo, necesita de una humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento en que yo me dispongo, dice el Señor, que la mejor reparación, la más completa, es hacer actos en su divina voluntad. Por eso Jesús, simplemente que las personas queden claro que una vez que se han unido en la mañana, perdón la interrupción, una vez que se han unido desde la mañana, pongan esa intención de salvar con sus actos en divina voluntad a esas almas que están vendidas al enemigo y que solamente la potencia creadora de la divina voluntad puede rescatarlas. O sea, ponerlo en nuestra intención. Así como rehacemos algunos de nuestros actos, nuestras comuniones mal hechas, nuestros pecados que hemos accedido, lo que dejamos de hacer y lo rehacemos, pidámosle a Jesús desde en la mañana, Señor, que los actos que haga en divina voluntad rescaten esas almas, mándales esa luz. Y podemos hacerlo a través de la Eucaristía también, mandarles esa luz en divina voluntad, en su humanidad, divinidad y en su divina voluntad, esa luz a todas las almas, incluyendo estas pobres que ya vendieron el alma al diablo. Bueno, en realidad es un poco más ambicioso que eso. Es decir, el Señor dice que le dejemos a Él que aplique en lo que Él considere oportuno esa reparación. Okay. Es decir, evidentemente, Cecilia, como usted dice, nosotros podemos poner nuestra intención y esa intención lo que origina es precisamente el resultado de la intención que ponemos. Eso es claro. Pero dice el Señor, va más lejos, dice el Señor, lo único que necesito para que tú tienes que utilizar tu voluntad y tu libertad es para decirme sí. Dice, del resto me ocupo yo. Dice, ¿a qué lo aplico? Que quiero liberar almas, libero almas. Que quiero reparar al Eterno en aquello que ocurrió. Dice, yo soy el único que conoce para qué necesito en cada momento esos actos que hago unido a la criatura y que originan vidas divinas. Soy yo, dice el Señor, el único que lo conoce. Que además de eso nosotros podemos poner la intención, por supuesto. Para eso están las horas de la pasión, en la que el Señor nos dice en cada hora qué intención tiene. Primera hora, pues el abandono. Segunda, la ingratitud. Bien, conozco la intención de Jesús, me uno a Él y mi intención la hago que coincida con la de Jesús. Y así reparamos lo que Jesús quiere.
Pero yendo ya al plano global, dice el Señor, por eso dice que la mejor reparación, por ser la más completa, es cada acto que hacemos en unidad con Él. Él se ocupa de reparar todo lo que Él considere en cada momento, dice el Señor. Y quiero que me deje la criatura que yo decida qué reparo y cómo. Porque soy yo, dice el Señor, el único que conoce lo que en ese momento es más necesario. Es decir, llega tal la ambición que es el Señor el que dice, te lo pongo sencillo, nos dice, porque al final somos finitos y somos muy cortos, ¿no? Y me dice, créeme, como lo dijo a Pedro en la tormenta, empieza a andar por el agua. Y empezó a andar por el agua y cuando duda y mira, se hunde, ¿no? Bueno, nos dice, es simple, créeme, permíteme obrar unido a ti, que yo me voy a ocupar de todo. Dice, y cuando me permites que yo, a través de ti, lleve a cabo todo lo que tengo que llevar a cabo, me sirvo de tu humanidad para hacer lo que yo creo oportuno. Y dice, y esa es la reparación más completa que me puede estar. Luego, para hablarlo con mucha simplicidad para todos los hermanos, con que recordemos que fuimos creados para vivir unidos al Creador y que lo que quiere es que recuperemos esa unidad con el Creador y que no hay que esperar a morirse para llevarlo a cabo, no, quiere que lo hagamos ahora, aquí. ¿Para qué? Porque Él se va a valer de nuestra humanidad para poder llevar a cabo lo mismo que hacía cuando estuvo entre nosotros y que era glorificar al Padre Eterno y liberar a las almas de la condenación. Es lo único que le interesa. Es lo único que le interesa. Entonces, no es difícil. Lo que es difícil es que el conocimiento de la divina voluntad tiene tantas vertientes, Cecilia, tantas vertientes, Sí. que cuando conocemos las vertientes podemos hacer tantas cosas porque cuando no conoces no lo puedes utilizar. Es como el que tiene un vehículo con muchísimas funcionalidades. ¿No sabe manejar? Y lo único que sabemos muchas veces, lo hacemos todos, es pulsar el botón, arrancar, pero no sabemos que puede hacer esto, puede hacer lo otro. Entonces sí, llevo un vehículo de alta gama, pero resulta que sí, lo arranco, no, tengo que leer las instrucciones para sacarle provecho. Es una comparación muy fútil, ¿verdad? Pero bueno, para entendernos, ¿no? Entonces, la divina voluntad, la complejidad, a mi modo de entender, a mí es lo que me ocurre, no sé ustedes, ¿no? Es que tiene tal riqueza porque contiene todo lo que Dios puede hacer, que es infinito. Entonces, cada vez que vas leyendo el libro del cielo, te vas dando cuenta que tienes tal capacidad como el mismo Dios unido a Él siempre. Dice, te conviertes en co-creador, porque la creación está en constante creación. No ocurrió, no, está generando creación constante, se está renovando la creación constantemente. Entonces, el Señor dice que cuando le permites a Él que se una contigo, viene todo lo que Dios es, todo lo que contiene Dios. ¿Y qué contiene Dios? Pues lo contiene todo. Luego, cuando nos unimos al Señor, nos fundimos, nos estamos fundiendo con el todo. Nos convertimos en unidad con el todo. Y estando con el todo, todo podemos hacerlo con Él. Y para poder hacer todo con Él, tenemos que saber qué es lo que podemos hacer. Y ahí donde está la dificultad de conocer la enormidad de vertientes que tiene el conocer la divina voluntad. Sí, tiene pero si nos muchísimas quedamos con lo vertientes. elemental, para empezar, que lo elemental, ¿cuál es en la divina voluntad? Que a mi modo de entender es lo que debemos de empezar a experimentar, ¿no? El Señor quiere servirse de mi humanidad como vehículo y de mi voluntad para mover ese vehículo. ¿Para qué? Pues para que yo ponga el vehículo y Él ponga el motor. Y entonces dice el Señor que cuando la criatura le permite al Creador manifestarse a través de ella, ya no son actos humanos,
Sí, Sonará el Señor, sí. soy yo quien lo hace contigo. Y ya hablamos de otra cosa, Cecilia. Porque de rascarme aquí en unidad con Jesús, un acto tan simple o un pestañeo, es un acto divino, porque lo ha hecho Jesús unido en mi humanidad. Y ese acto divino, lo que está originando es una vida divina. Y esa divina contiene todo, como la gota del mar, que cuando la sacas tiene la misma composición que todo el mar, ocurre exactamente lo mismo. Entonces no es tan complicado. No, no es tan complicado. Lo que pasa es que las personas, y les pasa lo mismo que a mí me pasaba al principio, que decía, es que porque yo, ¿cómo voy a saber que estoy en la divina voluntad? ¿Cómo voy a saber que estoy salvando almas? ¿Cómo voy a estar? El doctor Tomasini me contestó algo que me dejó así como petrificada. Me dijo, es que no tienes fe. No le estás creyendo a Jesús, que Jesús te dijo eso y que ya estás viviendo en divina voluntad porque tú ofreciste tu día, hiciste tu acto preventivo y además le dijiste que salvaras a las almas o le dijiste lo que fuera, ¿no? O sea, vamos a hacer mis actos, toma mi vida, te entrego todo, me fundo contigo, todo eso. Pues créele, o sea, lo único que tienes que hacer es creerle, porque Dios no te va a decir, mira, en este acto sí viviste la divina voluntad, en este no. No, es complejo eso, o sea, es Pero fe, fíjate es la usted, fe. la fe en negativo sí que la tenemos, porque cuando nos hablan de una posesión diabólica, que Sí todos hemos creemos. quedado claro, eso sí lo creemos. Es Es curioso, más, ¿no? cuando los programas son del diablo, todo el mundo los ve. Entonces, Si son de vamos a ver, Jesús y de su amor, no lo ven. o sea, somos susceptibles de ser poseídos por el demonio cuando lo permitimos, porque Dios nos hace libres y es nuestra libertad la que nos salva o la que nos condena. Sí. Pero resulta que sí creemos cuando hay una posesión diabólica. Pero cuando el Señor nos dice que quiere nuestra humanidad para poder manifestarse con nosotros, eso no me lo creo. Que es posesión divina. Entonces, esta es la complejidad, porque somos seres totalmente racionales. ¿Cuánto nos cuesta creer lo sencillo? ¿Cuánto nos cuesta creer lo sencillo? Y luego, otra cuestión, la constancia. Es fundamental. O sea, hoy me dicen, he conocido por la divina voluntad, estoy maravillado, maravillada, fíjate, el acto preventivo, empiezo así, empiezo de otro modo. Bien, pero ¿dónde está la constancia? Me ocurre algo, me distrae el mundo y automáticamente ya me he olvidado de la divina voluntad y de todo, porque tengo un problema, a ver ahora qué hago. No, vamos a ver, pero si ese problema lo vive Jesús contigo, si te unes a Él y Él a ti. Vivir la divina voluntad no es un cambio en la acción, no tenemos que hacer nada distinto, es un Sí, no, cambio de intención. no te tienes que separar de todo y de todos. Tienes que Claro, seguir tu vida. lo dice el Señor, no lo digo yo. ¿Eh? Vivir en la divina voluntad no es un cambio de acción, es un cambio de intención. Es decir, sigo yendo a trabajar en mi carro, lo que ocurre es que va Jesús conmigo conduciendo. Sigo yendo a ducharme como cada mañana antes de ir a trabajar y el Señor se está duchando conmigo a través de mí. Y tengo que ir a hacer la compra, o tengo que ir a lavar, o tengo que ir a cepillarme, o tengo que ir al dentista, o tengo que ir donde tenga que ir. Y lo que tenemos que empezar es hablar en plural, no a excluirle. Es decir, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, porque fíjese, Cecilia, que hay una cosa que todos tenemos grabado aquí, los que acudimos a la Eucaristía con frecuencia, escuchamos el Evangelio, cuando dice San Pablo, somos templos del Espíritu Santo. Eso no lo creemos, sí. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hecho nuestro. Cuando nos bautizan, lo que se produce en ese momento es que el Espíritu Santo entra en la criatura para inhabitarla. Y no es el Espíritu Santo, es la Sacrosanta Trinidad. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas divinas, un solo Dios verdadero, quien se injerta y da vida a la gracia en la criatura.
Que somos templos del Espíritu Santo. Bien, cuando nos dan a conocer la divina voluntad, lo que el Señor nos dice, mirad, sabéis, porque lo dijo Pablo, que sois templos de la Sacrosanta Trinidad. Sí. Pero la Sacrosanta Trinidad no solamente quiere estar, quiere actuar con la criatura, si la criatura se lo permite, porque eso es lo que hacía con Adán. Vivían en unidad. Entonces, si ya sabemos que un alma en gracia, porque el alma en gracia, la que no lo está, primero tendrá que estar en gracia, tendrá que reconciliarse con Dios, por el sacramento de la reconciliación, que todos saben, tendrá que empezar a comulgar para revitalizar la gracia. A partir del momento de estar en gracia, la inhabitación del Espíritu Santo de la Sacrosanta Trinidad es plena, y a partir de aquel momento el Señor dice que no solamente quiero estar aquí, no me ignoréis, quiero obrar con vosotros todo, desde que roncáis, desde que pestañeáis, cualquier acto. Y dice el Señor que para Él no es un acto más que otro, porque Él convierte todo en divino. No es que como voy a estudiar es más importante. No. Un acto, un parpadeo tiene para el Señor la misma importancia que si hago un máster de física cuántica. No. Un acto, el que sea, el Señor pone ahí su divinidad y se origina una vida divina. Y dice el Señor, por cada acto que haces unido a mí, se origina un hilo de luz de mi divinidad que le entrego a la criatura en propiedad. Se establece en su alma y va increciendo y sirve de diapasón. Y ese mismo hilo de luz va atrayendo cada vez más y más y más actos y va aumentando mi presencia en la criatura a medida que va haciendo más actos unida a mí. Y ahí se va produciendo lo que decía San Juan. Yo tengo que disminuir para que Él crezca. Luego, todo esto es lo que el Señor nos está diciendo hoy en muy poquitas palabras, porque Él es perfecto, ¿no? La única cosa que puede liberar a las almas de sí mismas, está diciendo, de sí mismas, almas que han dado su sí consciente en unidad con el mismísimo enemigo. Dice, el único que puede liberarlas de sí mismas es la potencia creadora de la divina voluntad. Por tanto, no es complicado empezar actos en la divina voluntad. Es muy simple. Lo que es más complejo es la vida, vivir en la divina voluntad, que es hacer todos los actos conscientemente en unidad con Dios. Y eso lleva su tiempo y el Señor va preparándonos, va liberándonos, va vaciándonos de los apegos, va vaciándonos de las devociones, va vaciándonos de las virtudes. Es un proceso hasta que hay un momento en el que nuestra dependencia de la voluntad de Dios es plena, absoluta. El Señor dice, en el momento en que haya un solo acto hecho en la divina voluntad conmigo, yo estoy liberando almas de la condenación. La potencia creadora del Señor opera instantáneamente. Está llevando a cabo, sin ni siquiera poner nuestra intención. Dice el Señor que con que pongamos la intención en dar vida a su voluntad en nosotros, Él se ocupa de todo. Lo dice el Señor, no lo dice un servidor, ¿no? Pero bien, este mensaje, Cecilia, a mí me parece providencial. Me parece providencial porque en pocas palabras el Señor nos ha dicho muy claramente que tenemos una responsabilidad extraordinaria a los que nos ha dado a conocer este don de dones. Que esas almas que están condenadas por sí mismas porque no han elegido, todavía tienen una oportunidad, pero que no depende de ellos, va a depender del resto que le permitamos a Dios
que su potencia creadora se manifieste con nuestra humanidad para que Él genere con un acto hecho en unidad con nosotros, pueda propagar la luz necesaria que queda en suspensión para que esa criatura que está en el fango pueda ver un rayo de luz en el momento oportuno y pueda su conciencia empezar a ver a Dios y pueda ser rescatado. Sí, Ahora, es nuestra fe, es nuestra fe la que está poniendo, dando vida a la divina voluntad en nosotros, así como cuando nosotros, Jesús nos dice pedir, se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Es la fe la que está poniendo, que es que la fe es Jesús, está poniendo en marcha todo. Él es la divina voluntad. Entonces nosotros se lo estamos, así como hacía Él, gracias Padre por haberme escuchado, levántate, anda, ve, ¿no? O sea, el Señor ya le dio las gracias a su Padre y lo hizo. O lo mismo nosotros, gracias Señor por este nuevo día, te amo, te adoro, te bendigo, te doy las gracias y me fundo en ti, en tu divina voluntad del día de hoy, que tu suspiro, tu respiro, tu latido, tu caminar sea mío, que mi suspiro, mi latido, mi respiro, mi caminar sea tuyo, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, tus ojos, tus oídos, tu lengua, tu corazón son míos, fúndeme en ti. Y en esa fusión, todos mis actos de este día te los ofrezco y te los entrego en divina voluntad, en tu humanidad, en tu divinidad y en tu divina voluntad. Y haz con ellos lo que mejor te plazca. Y te pido de manera especial, ustedes quieran pedir de manera especial, si quieren pedir de manera especial. Cecilia, si usted me permite, voy Sí. a responder a una de las personas que ha puesto aquí un mensaje y que me parece oportuno pues responderle, ¿no? Hay una persona que está diciendo que le digamos, díganme, quiero buscar y encontrar un trabajo bien pagado y con ambiente de armonía en la divina voluntad. ¿Es posible? ¿Qué debo hacer y cómo hacer? Bien, pues la respuesta es muy sencilla. En primer lugar, cuando se está diciendo, díganme cómo buscar y encontrar un trabajo, ya está usted contando consigo misma. No, empieza a hablar en plural. Jesús, vamos a encontrar un trabajo juntos. Vamos a ver si encontramos un trabajo que merezca la pena. Entonces, si ya empezamos excluyendo al Señor, va a ser complicado. Empecemos a contar con Él para todo, pero hay una cosa que el Señor dice, que es el amor, ¿no? Si yo le doy a usted, Cecilia, un regalo con el interés de que luego usted, cuando yo cumpla años, me dé otro, ¿qué valor tiene eso? Bueno, pues poco. Pues para mí no tendría ninguno, porque es puro interés. ¿Te doy para que me des? Pues no, no. Pero Por eso si te yo doy le para doy que a me usted, des poco. no el día de su cumpleaños, sino otro día distinto, porque me apetece darle a usted una flor o un muñeco o un dulce, pues porque quiero en ese momento tener un acto de afecto con usted, ¿no? El valor que tiene eso es el del amor, el del desinterés, el de la donación, ¿no? Si empezamos diciéndole al Señor, poniéndole condiciones, bueno, Señor, voy a empezar a ver lo de la divina voluntad, pero a ver si me consigues un trabajo bien remunerado, pues el Señor dice, y es tajante en esto, que Él no se relaciona con almas interesadas, ¿no? El Señor busca almas niñas siempre. Siempre dice en el Evangelio, pues que si no somos como niños, no vamos a entrar en el reino de los cielos. No está diciendo que seamos pequeños, no, a que nos comportemos como los niños, ¿no? La inocencia. No hablo de los niños ya creciditos, que son más interesados y egoístas que nosotros a veces, ¿no? Hablo de los niños en principio, es decir, esa bondad de los niños, ese desinterés, ese amor incondicional, es el Señor lo que nos pide. Si ya le empiezo poniendo condición y diciéndole que me consiga esto o lo otro, pues eso evidentemente no es darle mi humanidad desinteresadamente para que empiece a obrar unido a mí. No.
Por tanto, yo lo que le diría a esta persona o a todos los que piensan así es que si queremos verdaderamente cumplir con el fin para el que fuimos creados, no pidamos nada a Dios a cambio, porque estaremos desvirtuando precisamente el desapego, la bondad, el amor real que hay que poner en esto. Es decir, el amor es donación. Si lo hago para que el Señor me dé esto o lo otro, entonces es mejor no hacerlo. Continuemos haciendo lo que se estaba haciendo antes, rezar para que el Señor me ayude en esto, para que el Señor me ayude en lo otro, y el alcance que tenga, pues tendrá el alcance que tiene, con la limitación. Si lo que quiero verdaderamente es dar el paso cuántico, de gigante, de ser perfecto, como el Padre Celestial es perfecto, tengo que empezar a tener una relación como tenía el Padre y el Hijo. Donación plena de amor por nada. Eso es el amor, como dice el Señor, como nos explica. Luego, ¿quiere usted encontrar un trabajo bien pagado, con buen ambiente de armonía? Empiece por armonizar el alma. Porque si mi alma no está armónica, no voy a traer armonía. No puedo traer a mi vida algo armónico si yo no estoy en armonía. ¿Cómo puedo estar en armonía? Cuando empiezo a cumplir con el fin para el que fui creado, que no es otro que dar vida a Dios en mi vida, para que los dos operemos juntos. Yo pongo mi parte humana y mi voluntad y Dios pone la parte divina y juntos hacemos todo. Cuando ya esté armonizado el alma porque está haciendo lo que debe, no se preocupe que, como el Señor dice a Luisa tantas veces y a nosotros a través de ella, tú ocúpate de lo mío porque yo me voy a ocupar de lo tuyo. Y lo reduce el Señor en una frase que es importante grabarse a fuego también, que la vida en la divina voluntad es un intercambio de vida. ¿Qué es ese intercambio de vida? Yo le doy lo que tengo, que es la humanidad, y la voluntad que es capaz de mover la humanidad. Y el Señor viene con todo lo que Él es. Entonces, cuando yo me ocupo de lo que Él quiere, Él se ocupa de lo que yo necesito. Y ahí se cumple también el Evangelio, no ya el libro del cielo, ¿no? Buscad primero el reino de los cielos, porque el resto se os dará, no dice conseguiréis, no, se os dará por añadidura. Pues esto es, busquemos primero el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino que Dios Padre quiere instituir en la tierra somos todos y cada uno de las criaturas que creó y que creó a su imagen y semejanza para poder morar y obrar en unidad con nosotros y nosotros obrar en unidad con Él. Cuando empezamos a tener esto en cuenta, entonces estaremos armonizando el alma y todo lo que nosotros necesitemos. No tengan, hermanas, hermanos, la menor duda de que esto va a aparecer. Va a aparecer. Va a venir la persona oportuna en el momento oportuno, pero no lo hagan por esto, porque ya estamos introduciendo el egoísmo, el interés. ¿Hago esto para qué? No. Intentemos empezar a desapegarnos del interés, pensando que lo que Dios quiere de nosotros para lo que nos creó es para vivir en unidad con Él. Y van a ver ustedes el cambio tan radical que va a empezar a ocurrir en su vida. Porque el Señor les va a ir poniendo todo lo que necesitan en cada momento. Y se cumple esto como Él dice, tú ocúpate de lo mío y yo me ocupo de lo tuyo. O lo que es lo mismo según el Evangelio. Buscad primero el reino de los cielos. Porque el resto se os dará por añadidura. ¿Cree que A mí, nos dé tiempo de ver el siguiente mensaje o quiere? sí, por mi parte sí, usted sabrá su programación.
A ver, nada más quiero yo que si me pones el siguiente mensaje, por favor. ¿Cuánto es el siguiente mensaje? ¿Está muy largo? Nada más para checar. Ay, sí está largo. A ver, no, está ahí. ¿Qué fecha es? ¿Que era 115? ¿4 de agosto Es era? el del 4 de agosto. 4 de agosto. A ver. Lo podemos leer y los dejamos en suspenso y lo volvemos a reflexionar. No es muy Reflexionamos. largo, Cecilia, ¿eh? ¿No es tan largo? No. Tiene una página, dos páginas y cuarto, Cecilia. ¿Qué hago? ¿Lo leo? ¿Nos vamos? Si quiere, léalo y si vemos que lleva mucha profundidad, podemos abordar una parte y el resto dejarlo para el próximo día. Muy bien. Entonces vamos al de Mire, 4 de agosto. voy a responder a una pregunta, si a usted le parece bien, Sí. que nos hace aquí una hermana que yo creo que es muy importante y que se puede dar un ejemplo de cómo hacerlo. Dice, ¿cómo hacerlo por nuestros familiares y amigos para salvarlos? Pues miren, no solamente para salvarlos, no. Cuando hacemos un acto en la divina voluntad, los efectos se extienden a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Sí, De a forma todas. inmediata. A todas. Inmediatamente se extienden. Ha habido muchas preguntas de hermanos, hermanas, preguntando por problemas personales con el esposo, que si no cree, que si los hijos hacen esto, lo otro y tal. Y siempre le decimos lo mismo. Y luego está mandando testimonios verdaderamente sorprendentes. Ya veremos los próximos programas de testimonios, van a ver ustedes por personas que lo han vivido, que lo van a expresar en su vida, ¿no? Sábado a las 2 de la tarde. Este sábado a las 2 de la tarde es el de testimonios. Y vean el anterior, estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. ¿Cómo influyo yo en mi entorno? No tengo que decir a mi esposo, a mi esposa o a mi hija que haga esto o deje de hacer lo otro, ¿no? Dice el Señor, el alma que vive en la divina voluntad parece que no hace nada, pero lo hace todo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en unidad con Jesús, haciendo los actos, todo lo de, nada en especial, todo lo que hago en el día, ¿qué está ocurriendo? Que cada acto que hago, consciente o inconsciente, está originando una vida divina. Esa vida divina está originando una luz que irradia el entorno sin que el entorno sea consciente de que se está irradiando. A mayor potencia de luz, a mayor número de actos, mayor potencia de luz que irradia a todo el orbe, porque se expande en todo el orbe. Es la luz de Dios la que se expande. Está afectando al orbe. ¿Cómo no va a afectar a mi esposa que está conmigo aquí? O a mi hija que está aquí al lado, o a un sobrino, o a un vecino, o a un conocido que vive en la quinta planta y yo vivo en la primera. Si está afectando al universo, basta con que sea consciente de que estoy dando al Señor mi humanidad para que participe de mi vida, y lo que se está originando de forma inmediata son actos divinos que irradian la luz necesaria que va a influir en las cervices más duras y las va a ablandar. Y le puedo decir, Cecilia y oyentes, que vemos casos diariamente de personas que el esposo no quería saber nada, no de la divina voluntad, sino de Dios. Y que curiosamente, pues no en mucho tiempo, están asistiendo a retiros de la divina voluntad, los esposos, curiosamente. Sin hacer nada. Le decían, no, ¿y qué le digo a mi esposo? No, usted no le diga nada. Usted limítese a dar vida a Jesús en sus actos. ¿Qué es lo que quiere de usted? No se preocupe, que los efectos se van a producir por sí mismos. Así que no hay que hacer nada en especial. Simple y llanamente hacer lo que deberíamos haber hecho desde Adán, que es permitirle a Dios obrar en unidad con la criatura predilecta que somos nosotros. Va a llegarles a los familiares, a los amigos y a los enemigos. Va a llegar a todo el mundo. Es y más, si quieres ser... Jesús, aunque yo no dijera por mis familiares y amigos, aunque yo no lo dijera, el Señor lo tomaría también para mis familiares y amigos. Entonces, si quieres ser más explícita, pues pida el reino para sus familiares
y amigos. Amigos. Porque pedir el reino es precisamente que les dé a conocer el don de la divina voluntad, como usted ya lo tiene, y que ellos empiecen a tener deseos de crecer en conocimiento. Y eso ya se ocupa el Señor. Dice, no pidáis lo que es nocivo, pero pedid siempre el Espíritu Santo, porque ese seguro que siempre se va a ser dado. Esto le estamos pidiendo a Dios cuando decimos que venga tu reino, a esa persona, y es que predisponga a esa criatura para poder acoger al Creador y para poderse uniformar con el Creador. Así que pida el reino para toda la humanidad y si quiere especialmente, que no haría falta, pero si quiere especialmente para familiares, Familia. amigos. Y no solamente los va a salvar, No. No solamente los va a salvar, va a ser mucho más que todo eso. Es un salto cuántico. Va a darles la oportunidad de que empiecen a vivir unidos con Dios y sean santos divinos que han hecho actos en unidad con Dios y que van directamente al cielo, no pasarán por purgatorio. Fíjese usted que no solamente los va a salvar. Y Esa es la diferencia. No pasas por el purgatorio. Dice que en la divina voluntad no pasas por el purgatorio. Vamos al 4 de agosto de 2020, Sí. Jesús, porque si no nos va a dar tiempo. Sí. Vamos. Vamos al del 4 de agosto de 2020, pongamos atención. Yo me voy a echar agua bendita, porque ahora sí ya... Ay, sí. Que me quedo, Está atacando. Me empieza a entrar un sopor espantoso. Entonces ahora ya me traje mi de agua bendita. Esto es en un bote que no es de agua bendita, obviamente, pero ya le puse mi agua bendita con aceite y todo para poder despertar. El 4 de agosto de 2020, el martes Jesús, durante la oración con él en el sagrario, vino en silencio, no dijo nada y me tomó de la mano, llevándome a un lugar muy bello. Delante de un lago no muy grande, parecía un lago de alta montaña, rodeado de cerros y árboles. Y como a veces sucede, no me hablaba, pero me ha dado lo que siempre he definido, una luz intelectual. Es una luz verbal que dialoga sin hablar y graba en mi memoria todo lo que Jesús quiere decirme, con una rapidez sobre el control humano que es instantánea a la imagen. No es fácil explicar cómo ocurre eso, pero se elimina el espacio-tiempo entre la imagen visual y la percepción intelectual. Es como si la vista hablase y tuviera memoria, imprimiendo instantáneamente todo fuera del tiempo. ¡Wow! ¡Qué portento de milagro! ¿No? Es un portento de milagro ese. Yo estaba ahí con Jesús y vi una piedra, o eso me pareció, pero era especial. Era bastante oscura, pero en muchos puntos brillaba. Y tenía tantas piedrecitas pegadas alrededor, todas irregulares, y en el instante Jesús me mostró la roca grande, que no era sino un gran diamante, y las piedrecitas se desmoronaban y quedaban unidas al diamante como tantas perlas. Eran pequeñas ostras, y eran perlas de todas las formas, unas más claras, otras más amarillas, otras a un gris claro. En realidad no comprendía bien cómo podía haber ostras en el agua dulce de un lago. Y Jesús, sin hablar, me hizo ver el mar inmenso en tempestad y me dijo que en sus enseñanzas siempre ha mostrado el mar como el mal. El agua salada no da vida, sino que la quema, la mata. Si riegas la tierra con agua de mar, no crece nada. Es solo para los seres que yo he creado, a los que viven en el mar, ¿verdad? El agua dulce, en cambio, apaga la sed, ayuda a la tierra. Por eso, donde hay agua, hay vida. El diamante es el símbolo de mi voluntad eterna, que atrae hacia sí las perlas más raras, las protege del mal y las nutre en aguas dulces y tranquilas, llenas de vida. Son las almas que aman, que tanto consuelan mi corazón. ¡Wow! Luego Jesús ha seguido mostrándome tantas cosas sin decir una palabra, pero yo lo escuchaba en todas partes. He visto que levantaba una piedra y luego rompía una pequeña rama de árbol, que agarraba el viento con una mano y me decía, yo estoy en todas las cosas, porque todas las cosas han salido del amor divino que crea. Crea siempre y nunca deja de crear. Y mi divina voluntad es la linfa de todo ser vivo y de cada cosa. Es el soplo del viento, el olor de la lluvia, el sabor de la tierra, la fuerza del rayo, la caricia
del cielo azul. Nada podría permanecer, resistir, subsistir sin el poder de mi divina voluntad. Vosotros creéis en la ciencia, pero la ciencia es un don mío y llegará solo hasta donde yo quiera. Todo está establecido en un equilibrio y en un orden divino perfecto y eterno. Nuestra creación nunca será destruida, se regenerará, se renueva, pero sufre por lo que el hombre le ha infligido. Atención, pequeña mía, a los que de todos estos dones hacen máquinas de muerte. Yo estoy en todas las cosas, y todas las cosas salen de mí y vuelven a mí. El hombre ha salido de mí, de nosotros, y volverá a nosotros. Y nosotros estamos en el hombre, y el hombre está en nosotros. Pero las cosas no son nosotros. El hombre no es nosotros. El hombre no es Dios, y Dios no es el hombre. Ay de los que dicen que Dios se hizo hombre para hacer que el hombre sea Dios. Bueno, ya no entendí nada. Bueno, he tomado carne humana para pasar por vuestra vida humana. De lo contrario, no habría sido posible. ¿Cómo habrá podido conocer, guiar y rehacer al hombre, Adán perdido, expulsado de la luz? ¿Me lo subes? Perdido en la discordia y la oscuridad, si hubiera sido puro espíritu o si hubiera enviado en mi lugar un ángel, aún el más poderoso, ¿cómo habría conocido la lucha contra las tentaciones humanas, el sufrimiento, la soledad, el abandono, el desprecio, la traición, el amor materno, el amor a mis amigos, el amor a mi criatura, amenazado por la pasión atroz? Y no hablo de la pasión que me dieron los judíos, llevada a cabo por los romanos, la íntima pasión que la eterna voluntad del Padre me dio para salvaros. Debía destruir la corrupción del pecado y romper su aguijón infernal. ¿A quién habría podido enviar? ¿Habría podido venir otro Enoc u otro Elías o un profeta? Pero habrían sido... Ay, espérame. Ya me lo moviste. Pero habrían sido solo hombres con una naturaleza solo humana, que no habría podido extender el sacrificio expiatorio del holocausto a lo largo de todos los tiempos del hombre, para rehacerlo desde el principio hasta el fin. Es solo una voluntad divina y eterna podía hacerlo. Y es lo que mi divinidad ha hecho por medio de mi humanidad. ¿Entiendes estas cosas? El hombre es criatura e hijo por medio de mí, en cuanto unido a mí como hermano, y eso lo hace precisamente hijo del Padre, que es nuestro y no ya solo mío, aunque yo y solo yo soy el unigénito del Padre, engendrado, no creado y de la misma sustancia del Padre. Mi iglesia proclama esto y solo esto. Al hombre que deja la vida terrena en la gracia del Padre, yo lo resucitaré en el último día, y será luz y armonía perfecta, y gozará de la bienaventuranza infinita, cielos eternos, luz inmensa, pero nunca será como Dios. Yo morí en la cruz y resucité para abriros las puertas del cielo, de la verdadera vida, y haceros regresar a vuestra verdadera casa, cuyo camino habíais perdido. Pero vosotros no sois los dueños, pero vosotros no sois los dueños de la casa. La Santísima Trinidad es infinita e inalcanzable. Existe en sí misma, donde es imposible acceder para vosotros, es una luz inaccesible. Vosotros sois hijos amados, deseados y amados, porque sois conocidos en el amor, justificados y salvados, y seréis glorificados. Pues es palmario, ¿no? Yo creo que tiene tanta enjundia que si entramos, son 1 hora y 23 minutos de programación. Decídalo usted. A mí me parece que está remachando el fin para el que hemos sido creados. Sí, a mí también me queda claro eso. Inequívoco. Yo, si quiere, yo hago una última reflexión de conjunto y esta, si quiere, el próximo día, pues la profundizamos. Yo lo que me llama a decir ahora es, nos está pidiendo el Señor almas. Cada día que estamos dedicándonos a hacer la hora de la pasión, mañana viernes haremos la quinta, quiero recordar. Sí, mañana tenemos la quinta a la misma hora, de 2 a 3. Lo que estamos haciendo con estos programas no es dar lectura al libro a las 24 horas. No. Es empezar a experimentar esa unidad, orando como el Señor nos enseña, en unidad con Él,
conociendo sus intenciones, conociendo lo que ha sufrido, por qué ha sufrido y qué ha obtenido, para que después nosotros, conociendo la intención del Señor, pongamos esa misma intención en cada hora y se empezarán a producir los frutos que nos dice. Y dice a Luisa, cuando el alma hace estas horas con mi voluntad e intenciones, le daré un alma por cada letra. Es un modo simbólico, metafórico, de decir que esa implicación de unidad entre la criatura y el creador, en el lugar donde se está produciendo ese hecho de la pasión del Señor, es decir, en el no tiempo sigue estando presente la pasión de Jesús, está siendo. No fue ni será. En el tiempo de Dios, lo decimos muchas veces, pero lo repetiremos cientos de miles de veces si Dios nos da vida y luz. Vamos a estar en unidad en el lugar donde se produjo aquel instigamiento al Señor. Vamos a conocer lo que padeció, para qué y qué obtuvo. Y al conocer esto, vamos entonces a poner la misma intención, estar allá con Él. Y a partir de ese momento el Señor dice que nos da un alma por cada una de las letras de esa hora de la pasión. Es decir, estas almas de las que hoy nos ha estado hablando el Señor, que solo pueden ser rescatadas, incluso aquellas que han renunciado a serlo, pues en la última tabla de salvación para esas almas que están condenadas ya por convicción, son aún rescatables por actos hechos en el modo en el que estamos dando a conocer, como el Señor quiere, en el conocimiento de la divina voluntad y especialmente en las horas de la pasión. Por tanto, hagamos un ejercicio consciente, deliberado, con la intención de poner nuestra humanidad al servicio de Jesús. Dice aquí en una frase que no podía haber hecho lo que hizo sin su humanidad. Ahora ya no la tiene, tiene la nuestra, es la que nos pide. Démosla, que se sirva de ella, que conozcamos que sufría, por qué y para qué. Y a través de nuestra humanidad va a actualizar los mismos efectos que se produjeron en el momento en que ocurrió aquello y que sigue estando presente ahí, porque en Dios no pasa el tiempo, porque no existe el tiempo. Imaginemos la trascendencia que tiene. Hoy el Señor, a través de este escrito de Alma Niña, nos viene a recordar la importancia de unirnos a su voluntad para que Él pueda seguir librando las almas de la condenación como único medio para esas que ya están condenadas. Es una gran responsabilidad. Eludir esto es pecado. Cuando lo conozco. Si lo desconozco, evidentemente no. Cuando lo conozco. Eludir esto es pecado. Porque si hay almas que se van a condenar porque no he querido involucrarme en lo que Dios me pide, es pecado. Así que ahí lo dejo para que todos ustedes vean, como creo que todos vemos, que es providencial, que en un escrito en muy poco tiempo el Señor nos ha dicho, lo que os pido es para esto, para las almas que están ya condenadas, que son muchísimas, cada vez más, infelizmente. Bueno, pues hasta esas que han decidido condenarse libremente, se las puede liberar, pero con la potencia creadora, con su divina voluntad. Y su divina voluntad no puede obrar si no es a través de una humanidad con vida, como cuando Él tuvo su humanidad. Y ahí lo dejo estar, Cecilia. ¿Está bien? Está bien. A mí me parece que el Señor ha centrado su enseñanza del día de hoy en la divina voluntad y en los efectos y en el poder de Dios. El poder de Dios es infinito. Y que Él ha querido que el hombre participe de ese poder sin ser Dios. O sea,
participe de ese poder, ¿verdad? O sea, Dios es Dios. Nosotros por participación participamos de su divinidad porque Él lo quiere en su divina voluntad. Pero eso no quiere decir que seamos dioses, ¿verdad? O sea, Es que ¿no? nos ha creado para eso. Nos ha creado para que participemos de su divinidad, ¿no? Así es. De su Como humanidad, de su divinidad y su divina voluntad, de las tres. Muy bien. como ocurrió con Adán, un tiempo un periodo de su vida. Así es. Así es. Pues bueno, nos despedimos de todos los hermanos que están aquí con nosotros el día de hoy. Nos vamos hasta el siguiente jueves a ver Alma Niña, salvo que ocurra alguna otra cosa que nos avisen de allá arriba, que tenemos que hablar de ese tema. Y pues los veríamos entonces el sábado, ¿verdad? El día de mañana de 2 a 3 de la tarde vamos a ver la quinta hora de la Pasión. Recuerden que ustedes la tienen que leer antes. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es meditarla sin leerla otra vez. La meditamos y hacemos giros para las personas que preguntaron qué son giros, ¿verdad? Que preguntaron qué son giros. Mañana ustedes van a ver qué son giros, porque yo hago y Jesús hace algún giro relacionado con la reparación y relacionado con esa hora de la Pasión. Así que los invitamos mañana y el sábado. El sábado tendremos una charla de un investigador sobre la Virgen de Guadalupe a las 10 de la mañana y después vamos a tener a las 2 de la tarde los testimonios es de 2 a 3, ¿verdad? De 2 a 3. Así es. De 2 a 3. Entonces, para que ustedes estén conscientes de que tenemos los testimonios, vale la pena porque son personas que han estado tocadas por la divina voluntad y han transformado sus vidas y han tenido milagros patentísimos en su vida gracias a la divina voluntad. Así que nos vemos el día de mañana y el sábado. Jesús, muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Pónganle like, repártanlo y acuérdense de participar en Mundo Católico de las membresías con $1, con $5 y con $15. Es muy poquito, es 20 pesos, 50 pesos o 300 pesos. Gracias, gracias. Vamos a ver los giros y el acto preventivo. Poco a poco, pero no es difícil, ¿eh? No es difícil ni los giros ni el acto preventivo. Todo depende, es verdad, que nosotros pongamos atención en todo esto. Muchísimas gracias, gracias. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan y nos vemos hasta la próxima. Hoy en la noche tenemos el Rosario en Divina Voluntad y después del Rosario en Divina Voluntad tenemos el programa del aviso. El programa del aviso, no te lo pierdas porque son buenísimos, tiene una secuencia padrísima. Muchísimas gracias, hasta la próxima, bye.